Buenas tardes para todos esos jóvenes valientes y esforzados. Que Dios sea bendiciéndoles. Amén. Hoy quiero enviar un saludo especial a los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria, en Buenaventura, en Luroaco Atlántico, en Cartagena y próximamente en San Antonio Sucre. Amén. Vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, pero primeramente vamos a orar para colocar este momento en las manos del Señor. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora te pido que seas tú tomando el control de este momento, Señor. Sé tú tomando el control de mi vida, Señor, y de la vida de cada uno de los jóvenes, Señor. Padre amado, yo te pido que tu palabra, Señor, sea propicia, Señor, a la necesidad, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Padre amado, que tu palabra, Señor, sea cumpliendo el efecto, Señor, por la cual ha sido enviada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre amado, Señor, que seas tu Padre en esta hora, Señor, obrando conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La palabra el día de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33, del versículo 10 al 20. Amén. Ezequiel, capítulo 33, del versículo 10 al 20. Voy a estar leyendo para todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan su pecado. Cuando le digo al justo que vivirá, pero después peca y piensa que se salvará por haber sido justo anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Lo destruiré por sus pecados. Supongamos que les digo a una persona malvada que de cierto morirá, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, destruir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán, no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice: el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Amén. El tema del día de hoy es deberes del mensajero para vida. Deberes del mensajero para vida. El título: advertencia divina. Amén. Dios llamó a
para que se lo diera Israel. Pues Israel se había apartado del camino del Señor. Había inclinado su corazón a los ídolos. A causa de esto, muchos perecieron a espada. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de algunos, pero estos fueron llevados cautivos. Ahora, me pregunto yo, ¿será que esto aconteció porque Dios es injusto o porque Dios, digámoslo así, sacó a relucir su maldad? No. Todo esto aconteció a causa del corazón fornicario de Israel, que se apartó de Dios. Por eso fue que vinieron estas consecuencias de Israel. Y además de eso, muchos profetas se habían desviado de la verdad. Ya no estaban hablando conforme a la voluntad de Dios, sino hablando según sus propias ideas. Y aún Israel se estaba apoyando en Egipto. Y en este capítulo 33, precisamente Dios le recuerda a Ezequiel el deber que tiene como mensajero de anunciar, de hablar conforme a la palabra de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que su corazón estaba lleno de maldad. Era la condición de Israel en ese momento. Hoy traigo 3 deberes que el mensajero debe cumplir para dar vida. El primer deber es escuchar atentamente el mensaje de Dios. Leamos el versículo 10. Dice: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. La parte A. Aquí Dios se dirige a Ezequiel y le dice: da este mensaje al pueblo de Israel. Pero necesitaba el profeta estar atento al mensaje de Dios. Necesitaba estar alerta. Necesitaba estar a la expectativa. Era lo que iba a salir de la boca de Dios. Y precisamente en este tiempo, iglesia, es necesario estar atento al mensaje de Dios, a la voz de Dios. ¿Cómo se logra esto? Para lograrlo se necesita estar conectados con Dios. Se necesita desarrollar el oír espiritual, hablando con la iglesia. Todo esto se logra con oración continua y con lectura de la palabra. Se necesita un acercamiento, se necesita orar continuamente, con fervor. Durante este tiempo, los jóvenes, ministros, creyentes, deben orar continuamente, sin cesar. Deben leer la palabra, ya que esto va a desarrollar nuestro oído espiritual y nos va a ayudar a discernir la voz de Dios. Así podemos estar atentos al mensaje de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver la palabra y la oración con el estar atentos? Es cuando alguien que es creyente se desprende de Dios, se desprende de la oración, se desprende de la palabra, nuevamente comienzan a llegar a su vida las cosas pasadas y comienza este creyente que se enfrió
a experimentar la apatía al mensaje, la apatía a la voz de Dios. Todo esto viene cuando se deja de orar, cuando se deja de leer la palabra. Por eso es necesario, joven creyente que me estás escuchando, el orar, el leer la palabra, estar atentos a la voz de Dios. Es muy importante, joven que me estás escuchando. Amén. Y visita. Es muy importante escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Se necesita estar atentos al mensaje de Dios. Visita. Se necesita disposición en el corazón. Venir dispuestos a escuchar, a recibir la palabra de Dios. Que cuántas veces habló Dios a Israel. Cuántas veces envió Dios profetas a Israel. Pero ellos no escucharon. Ellos cerraron su corazón a Dios. Y en este tiempo hay muchas personas, muchos jóvenes que no tienen a Cristo en esta condición, que Dios ha intentado de llamarlo, de hablarle, y ellos han cerrado su corazón. Ellos han desechado a Dios. El propósito de Dios era de bendecirlos, así como Israel, a través de su palabra. Pero si Israel desechó la palabra, ¿cómo iba a disfrutar de la bendición? Y la bendición viene por la palabra. Si desechas la palabra, no hay bendición. Visita, es necesario que te acerques a Dios. Joven que me estás escuchando, es necesario que te acerques a Dios, de que lo escuches. Porque cuando lo escuchas, recibes instrucciones, recibes respuesta. Dios te enseña qué hacer para ser beneficiado, qué hacer para ser salvo. Pero es necesario, visita, el acercarnos a Dios, escuchar su mensaje, su palabra, porque eso va a traer beneficio a tu vida. Amén. El segundo deber es anunciar correctamente el mensaje de Dios. Dice la palabra: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Entonces dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Dios estaba dándole un mensaje al profeta Ezequiel. Pues Israel se encontraba preguntándose en sus adentros que cómo iban a ser salvos y el pecado y la rebelión los estaban consumiendo. Ahora yo me hago la pregunta: ¿será que Israel, un pueblo que desde pequeño fue instruido en los caminos del Señor, que le fue enseñada la ley de Dios, no sabía qué hacer para ser salvo? Si la palabra habla de impío, eso se refiere a aquel que conoce, aquel que sabe qué es, cuál es la voluntad de Dios, pero no la hace. Entonces Israel se encontraba en este estado y Dios estaba recordándole lo que debían hacer. Dios estaba recordándole qué era lo que debían hacer para ser salvos, y era arrepentirse.
Si durante este tiempo, joven que me escuchas, has estado teniendo este problema de que escuchas la palabra y Dios habla en la palabra, pero terminas haciendo lo contrario a lo que Dios te ha enseñado, hoy Dios está dispuesto a darte una oportunidad. Él quiere que te arrepientas. Quiere que te vuelvas de ese mal camino, de esa mala costumbre, porque se vuelve un hábito en nuestra vida, esa mala costumbre. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dejemos ese mal camino para que obtengamos vida. Dios necesita hablar a su pueblo, pero también necesita un mensajero. Sí. Dios se dirigió a Ezequiel y le dio un mensaje, le dio instrucciones y le dijo qué era lo que debía decir. Pero a Ezequiel le tocaba de capacitarse, le tocaba de prepararse, de estudiar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, los jóvenes creyentes. Debemos de capacitarnos cada día. Debemos de estudiar cada día con el propósito de anunciar correctamente el mensaje de Dios. Debemos ser cuidadosos de no alterar la palabra de Dios. De no decir algo que la palabra no dice. Porque si alteramos el mensaje, no cumplirá el efecto por el que ha sido enviado, por lo cual ha sido enviada la palabra. Debemos ser cuidadosos. Mire lo que encierra el anunciar correctamente el mensaje de Dios. Debemos tener cuidado porque por una mala expresión del mensaje se puede haber una mala interpretación. Dios envió a Ezequiel a Israel diciéndole, diles que si se arrepienten, yo les voy a dar vida. Diles que aquel que esté en justicia, pero si se aparta de la justicia, no vivirá lo que hizo antes, sino que morirá por haberse apartado de la justicia. Y dice, y dile a aquellos que están en la maldad, que si se apartan, si se arrepienten de ese camino, eso no les va a impedir que obtengan la vida. Entonces, aquí Dios está haciendo un llamado, joven que me estás escuchando, a que nos mantengamos firmes, que si Dios llegó a nuestra vida, que si Dios nos dio el privilegio de estar en su reino, nos reveló su justicia, nos reveló su amor, es necesario el permanecer en esa justicia. Es necesario de permanecer en lo que nos ha enseñado. Porque todo el que se aparta o se desvía va a tener consecuencias. Porque Dios dice, aquel que está en la justicia, se aleja, morirá por su pecado. O sea que la consecuencia es la muerte. Es necesario estar firmes en esa justicia. Amén. Entonces, es necesario de anunciar el mensaje de Dios de manera correcta. Joven, yo no sé en qué condición te encuentras. Yo no sé cuál es tu situación delante de Dios, pero tú sí sabes cuál es. Y si durante este tiempo has estado delante de Dios con una actitud, con una conducta desagradable ante sus ojos, hoy
tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de arrepentimiento porque Dios hoy da una nueva oportunidad para que haga las cosas bien. Da una nueva oportunidad para que llegues a esa justicia. Es necesario en este tiempo recibir a Cristo. Es necesario en este tiempo, joven, estar pegados a Cristo. Y el tercer deber es llevar a reconocer en qué condición se encuentran. Amén. Ese era el trabajo del profeta Ezequiel. Ese es el trabajo de todo aquel que es creyente, de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Pues Dios quería que Ezequiel hablara a Israel, le hiciera ver la condición en la que se encontraba, para que ellos pudieran cambiar su vida, para que ellos se pudieran devolver y Dios pudiera hacer la obra en sus vidas. Joven, recuerda, es necesario escuchar atentamente la voz de Dios. Es necesario el anunciar correctamente el mensaje de Dios. Es necesario, joven que me estás escuchando, el llevar a reconocer la condición en la que se encuentran las personas, jóvenes. Joven, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, a que tomes la decisión de hacer las cosas bien delante de Dios, que tomes la decisión de enderezar tus pasos, de caminar al lado de Cristo. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, te doy las gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que seas ayudándome, Señor, oh Dios. Primeramente, Señor, ayúdame, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a estar atento, Señor, oh Dios, y a poner tu palabra en obra en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, oh Dios, y ayuda a todos los jóvenes, Señor, oh Dios, a que ellos puedan, Señor, oh Dios, seguir tu consejo, Señor, a que ellos puedan, Señor, oh Dios, apartarse, Señor, del mal camino, Señor, apartarse de la maldad, Señor, alejarse, Señor, de la vanidad de esta vida, Señor, y puedan agarrar tu mano, Señor, y puedan caminar contigo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.